Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a analizar el capítulo económico de nuestra Constitución. Ha cumplido 30 años la Constitución peruana, la Constitución de 1993. Y pues en ese sentido hay muchas voces que dicen que ahora se debe cambiar a una asamblea constituyente para crear un nuevo texto constitucional. Pero lo cierto, aunque muchos no quieran admitir, es que la Constitución de 1993 sí ha funcionado. El capítulo económico es muy importante porque ha mantenido la estabilidad económica en nuestro país. Y estamos con el exministro de Economía, Alfredo Torm, quien nos va a explicar qué significa lo que acabo de decir en mi introducción. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación al programa de Perú 21. La Constitución de 1993 ha cumplido 30 años. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo con nuestra economía? Bueno, hemos tenido uno de los periodos de crecimiento económico más largos que hemos tenido en la historia. Mucho se debe a lo que está en la Constitución, pero también se debe al buen manejo macroeconómico que se hizo. Creo que lo que la Constitución nos permite es que nos da una guía bastante estricta de qué es lo que debe hacer el Estado, cuál es el rol del sector privado y cuál es la función de organismos tan importantes como la del Banco Central. También nos dice cómo es que se deben de manejar las finanzas públicas, el hecho de que el gobierno no debe de financiarse con la emisión del Banco Central, que es algo novedoso en esta Constitución del 93. Y eso, como dices tú, le ha dado, yo diría que más que estabilidad es predictibilidad a los distintos agentes económicos en términos de cuál es su rol dentro de la economía. También, y creo que hay que decirlo con toda claridad, es que la Constitución otorga ciertos derechos, le otorga al Estado la función de crear empleo, de proveer salud, de proveer educación, sobre todo la inicial, primaria y secundaria, y le da los derechos a los ciudadanos a acceder a estos servicios. Y es ese rol del Estado que yo pienso que es el crítico, en mi opinión, ¿no? Claro. ¿Y qué opinas sobre estas voces que están pidiendo o quieren manipular eh, la opinión de la gente para entablar o imponer una asamblea constituyente diciendo que esta constitución no sirve, que no le ha dado oportunidades para todos? ¿Es esto cierto? A ver, vamos por partes, porque creo que esto es muy complicado. Ellos dicen que quieren refundar la República y que la constitución actual es una constitución que no genera crecimiento económico y que genera mucha desigualdad. Cosa que no es cierto y solamente basta ver las estadísticas. Hemos tenido una de las reducciones de pobreza más fuertes que hemos tenido en cualquier periodo de la historia del Perú. Hemos incorporado una gran masa de estos antes pobres a la fuerza laboral, es decir, han accedido al empleo. No han accedido, pienso yo, a empleo de calidad, es decir, a empleos formales, pero sí hemos logrado incorporarlos a la sociedad. Eh, ¿Qué es lo que ellos plantean? Ellos plantean que quieren refundar la República, pero no nos dicen exactamente qué aspectos de la Constitución quisieran cambiar. De las discusiones que hemos visto, por un lado nos dicen que quieren cambiar los contratos ley, que de alguna manera va en contra de lo que ellos mismos sugieren, porque lo único que hace el contrato ley es que le da garantías al inversionista de que los contratos que establece con el Estado no pueden ser cambiados arbitrariamente por un gobierno, sino que lo tiene que hacer por intermedio del Congreso.
El otro tema que ellos cuestionan es la subsidiariedad del Estado, es decir, que el Estado no puede incorporar a la actividad empresarial, ¿no? Y creo que esto es muy importante, porque sí tenemos empresas públicas, tenemos un fondo que ustedes conocen, que es el FONAFE, donde tenemos muchas empresas públicas. Quizás la más sencilla de explicar es Petroperú, que en el último año nos ha costado cerca de $2.000 millones. $2.000 millones, para que el público sepa, es más o menos la mitad de lo que gasta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es más o menos una tercera parte de lo que gastamos en educación, es casi la mitad de lo que gastamos en salud en un solo año. Es decir, ha, ha llevado a que los recursos se vayan a financiar una gestión que abiertamente fue muy responsable de manera financiera, ¿no? Ujú. Y yo creo que estos son los temas que yo recojo que ellos plantean, pero creo, y nos da la impresión a todos, que lo que ellos quisieran es una constitución que realmente les permita la reelección y quedarse en el poder, como es lo que ha pasado en Cuba, como es lo que ha pasado en Venezuela, como es lo que está pasando hoy día en México con el presidente López Obrador, que se quiere enquistar en el gobierno. Ahora, yo quisiera también ser claro, no hay que negarse a los cambios en la Constitución. Creo que son bienvenidos cambios que se discutan en el Congreso, que tengan el apoyo de la población y que enriquezcan esta Constitución. Lo que está mal es convocar a una asamblea constituyente con una composición de alguna manera caprichosa que beneficia a ciertos sectores que hoy día son minoritarios, como los sectores que representaban a Pedro Castillo, para hacer una constitución a su antojo y ellos beneficiarse de los recursos del Estado, que es lo que yo pienso que está mal, ¿no? Claro. Y también no hay que perder de vista este discurso que ellos manejan para desmerecer todo lo ya avanzado con la Constitución del 93, porque no hay que desmerecerla tampoco. Gracias a este texto y al buen manejo, como usted lo mencionó al inicio de la entrevista, hemos podido llegar hasta donde estamos. ¿Que hay mejoras que se tengan que hacer? Por supuesto que sí, pero eso lo tienen que evaluar los políticos y las autoridades. Vamos Ahora, al presente. ahora hay dos Dígame. cosas que me gustaría acotar acá. ¿Qué es lo que no ha funcionado bien? Y creo que es importante decirlo. Lo que no ha funcionado bien es precisamente el rol que le asigna la Constitución al Estado, el manejo de los recursos públicos. No tenemos salud, nuestra educación lamentablemente no es del todo eficiente, no tenemos una infraestructura, muchos recursos asignados a las regiones como el canon y sobrecanon no han sido utilizados, y esto no se debe a la Constitución, se debe al hecho de que nuestros gobiernos sucesivamente se han pasado haciendo mucho populismo y no han hecho una labor eficiente para llegar al ciudadano. Eso es lo que necesitamos cambiar. Y el otro tema que también creo que es un cambio importante en la Constitución es el tema de la descentralización. Claramente hay mucha desigualdad entre Lima y las provincias, eso hay que cambiarlo, pero no se puede cambiar con la Constitución. Tiene que ser una gestión más eficiente de nuestros alcaldes y nuestros gobernadores regionales en conjunto con el gobierno nacional para realmente beneficiar a las regiones y que mucho de la inversión se quede en estas regiones y repercuta al ciudadano de a pie. Hay varias cosas que anotar entonces, ministro. Y hablando ahora del rol del Ministerio de Economía, hace poquito el MEF ha anunciado las medidas que componen el plan Compunche Perú. ¿Es suficiente o en qué medida aporta soluciones para la economía peruana?
Mire, creo que hay aspectos positivos. Él menciona una serie de bonos que quisiera otorgar. Me parece que estamos en una coyuntura complicada en que la economía se desacelera y siempre los más pobres son los que pagan más, sobre todo con la inflación que hemos tenido. Hace unos días se publicó la inflación de diciembre y es la más alta de hace 16 años. Creo que sí es positivo ayudar a estos sectores vulnerables, pero lo que necesitamos es generar riqueza. Si bien la Constitución se ha mantenido sin cambios, lo que no hemos visto es que no hemos visto que el gobierno respete la letra y lo que la Constitución realmente quiere decir. Por ejemplo, se ha invertido mucho en empresas públicas. Desde el gobierno del señor Vizcarra, pues, por ejemplo, no se le dio la participación que se le debió dar al sector privado, por ejemplo, para conseguir las vacunas. Después lo tuvo que hacer el presidente Sagasti. Eh, También no se permitió participar activamente al sector privado en una serie de áreas de logísticas que permitían un buen tratamiento, una buena defensa en la pandemia. Y yo pienso que muchas de estas cosas se hicieron de manera muy populista, sin respetar el espíritu de nuestra Constitución. Yo pienso que tenemos que volver a las bases de esa Constitución, que es lo que nos dio el crecimiento acelerado que tuvimos desde el 2001 hasta el 2016, ¿no? En estos momentos, ¿cuál es el principal reto del MEF? Mire, el MEF tiene una peculiaridad que no tienen otros ministerios. Eso es lo que se llama un ministerio transversal. Es un ministerio que atiende a todos los sectores. No solamente atiende a un sector, sino a todos los sectores. Entonces, yo pienso que la labor del MEF hoy día tiene que ser dual. Primero, tiene que liderar un programa social agresivo que le permita a todos los que hoy día están pasando hambre, están pasando una situación muy delicada, por ejemplo, el agro que hoy día está sufriendo, hacer un programa de apoyo social a la población. No necesariamente requiere de mayor gasto, requiere de mayor coordinación. Y la segunda, el MEF no puede ponerse de lado en un programa de crecimiento económico. Esto no se hace hace muchos años. Nosotros planteamos la formalización y creo que el tema de la formalización está en el debate nuevamente. No podemos pensar en acceder a la OECD o ser un Estado moderno con los niveles de informalidad que tenemos. Cerca de 3 de cada 4 trabajadores no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a educación, no tienen protección social, no tienen seguro de desempleo, y eso creo que desmerece mucho y genera mucha preocupación dentro de la población con respecto a la democracia y con respecto al futuro de sus familias y el de nuestro país, ¿no? Luego del cambio de gobierno, ¿se puede esperar una recuperación de la confianza empresarial para el 2023? Yo creo que sí. Yo creo que lo interesante es que hemos visto mes tras mes durante la gestión del presidente Castillo cómo el Estado se iba deteriorando, o mejor dicho, cómo se iba de manera forzosa, ¿cómo se llama? Entrando gente de baja calidad, alguna gente que lo único que quería es beneficiarse del Estado, y el Estado fue muy golpeado. Y yo pienso que tenemos que recomponer nuestro servicio civil. Y yo creo que la clave para que realmente tengamos gente de buena calidad que nos ayuden precisamente a diseñar estas políticas públicas
y que no solamente estén presentes en el Banco Central y en el MEF, sino que estén presentes en todos los ministerios y que sea una carrera pública como se ha hecho en otros países. La segunda parte que yo creo que es más positiva es que nuestro sector privado, afortunadamente, no ha sido golpeado durante estos años. Se mantiene intacto, no han habido expropiaciones, no han habido cambios, como usted dice, en la Constitución. Entonces, es posible lanzar un programa de reactivación económica que le dé garantías al sector privado para invertir. La minería es quizás el sector más interesante. Tenemos proyectos por cerca de 40.000, 60.000 millones de dólares, pero también queda otro tema que nosotros trabajamos mucho, que es crear nuevos motores de crecimiento. No solamente podemos vivir con la minería, sino que tenemos que buscar una serie de otras actividades que nos permitan crecer de manera sostenida y de esa manera llevar a reducir las disparidades que tenemos entre Lima y las provincias y dentro de los mismos niveles de los trabajadores, como ya he mencionado. Bueno, el año que se fue un año que aumentaron los conflictos, hablando de la minería, se paralizaron proyectos mineros, es más, se atentó contra la propiedad privada y ahora las manifestaciones se han vuelto a reactivar. Hay convocatorias para el 3, para el 4 de enero, ahorita no más, mañana también, y ¿usted diría que este año podría ser un año marcado por la conflictividad o por la inestabilidad política? ¿Cómo lo define? Mire, mucho depende del gobierno en sí mismo. Si el gobierno quiere convertir el eje en un crecimiento de desarrollo inclusivo, entonces necesita precisamente que la inversión privada sea su aliado. ¿Por qué lo digo esto? Porque el 80% de la inversión la realiza el sector privado. Muchos de los que quieren cambio constitucional piensan que el Estado podría hacer esto. El Estado no lo puede hacer, no tiene los recursos. Entonces, la única manera de que todos salgamos adelante es trabajar junto con el sector privado. Claramente, en el sector minero tenemos una conjunción de factores que nos permitirían utilizar al sector privado para solucionar los problemas de muchas comunidades que claramente son pobres y que están muy cerca a estas operaciones mineras, pero es un sector que genera muchos recursos y genera muchos recursos donde los necesitamos, en las regiones. Entonces, es como decimos nosotros los economistas, es la cuadratura del círculo. Tenemos los recursos, sabemos quiénes necesitan esos recursos, lo que necesitamos es una buena gestión y llegar a una buena negociación con las comunidades, asegurarnos que nuestros proyectos estén aliados con el medio ambiente, de que no destruyan nuestra sostenibilidad de largo plazo, y todo eso es factible de hacer. Nosotros, algunos pensarán, es muy difícil. No, no es muy difícil. Lo hizo el Reino Unido, lo hizo Australia, lo hizo Nueva Zelanda, lo hizo Canadá. Son países que hoy día son considerados países desarrollados, pero empezaron con minería o con la explotación de recursos naturales y hoy día han logrado salir adelante. Entonces, son buenos ejemplos que nosotros deberíamos utilizar precisamente para alcanzar el desarrollo, alcanzar lo que yo le llamo el Estado moderno. Claro. Entonces voy a cambiar mi pregunta. ¿Cómo prevé el 2023 con todo lo que estamos viendo desde inicio de año, con esa reactivación de las protestas y con el cambio de gobierno? Yo lamentablemente no lo veo bien y no lo veo bien por varias razones. La primera es que nosotros dependemos mucho de la economía internacional y lamentablemente tenemos que nuestros principales socios comerciales, en este caso Estados Unidos y China, podrían entrar en una recesión. Solamente póngase a pensar que China hoy día crece al 4%, es una tercera parte de lo que crecía en sus buenos años.
Estados Unidos crecía al 6% este año, el 2023 probablemente va a crecer al 1%. Y la Reserva Federal, que es el banco central más poderoso del mundo, pues está subiendo sus tasas de interés. ¿Y eso qué hace? Eso hace que los recursos regresen hacia Estados Unidos porque la rentabilidad se hace más atractiva en Estados Unidos y porque ellos sí desarrollan sus programas para atraer la inversión, no como nosotros. ¿Podemos cambiar esta situación? Claro que la podemos cambiar, pero necesitamos políticas públicas que nos ayuden a ser más eficientes, que nos ayuden a promover la inversión privada, a promover la multitud de proyectos de inversión que tenemos, hacer nuestro Estado más eficiente, pero lamentablemente eso no se puede hacer en un solo año. Eso tiene que empezarse ahora y probablemente vamos a ver los efectos de esos cambios recién en la segunda mitad de este año o a comienzo del 2024. Justo usted acaba de mencionar lo que está pasando en Estados Unidos, pero se ve venir una moderación de la inflación en ese país. ¿Será un mejor año con precio a la baja respecto al 2022? Yo creo que sí, yo creo que es un banco central como el nuestro, que tiene mucha credibilidad, ha empezado tarde, nosotros empezamos temprano, pero ha empezado tarde y ha tenido que subir las tasas de una manera muy violenta y eso pues ha afectado sobre todo a la economía americana y la va a afectar más. Eso lo que va a hacer es que probablemente va a desacelerar la economía, va a generar un poco de desempleo en Estados Unidos. Como dije antes, probablemente la economía americana entre en recesión, pero va a bajar la inflación. La inflación, como usted sabe, es un impuesto que lo pagan fundamentalmente los de menores ingresos. Entonces, dejar la inflación el 8, 8.5, como acabamos de ver, pues lo único que hace es que redistribuye los recursos de los de menores ingresos a los de mayores ingresos. Es el impuesto que nosotros le decimos más regresivo que hay. Creo que el Banco Central, la Reserva Federal, hacen bien en ser muy duros en subir sus tasas y también que el Banco Central esté haciendo lo mismo, me parece que es lo correcto, ¿no? Muy bien. Entonces, yo le agradezco, exministro, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando todo este panorama. Lo que para el 2023, esperemos que el MEF y también el Estado, el gobierno de Dina Boluarte tengan la muñeca suficiente como para también destrabar los principales proyectos tan importantes que nos hacen falta, porque el Perú necesita crecer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a Perú 21 por la entrevista. Muy amable. Bien, era entonces el exministro de Economía, Alfredo Thorn, que estaba con nosotros hablando del 2023, lo que le depara con la destrabación de los proyectos. Ha hablado de la minería, pero también ha hablado de los principales retos del Ministerio de Economía para este año 2023. Nosotros regresamos con más.